Mi marido me descubrió engañándolo con un amigo de la escuela. Ahora me exige una prueba de ADN y ha solicitado el divorcio. Mi marido y yo estamos en nuestros 40 años y llevamos más de 24 años casados. Tenemos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Para proteger nuestra privacidad, no entraré en demasiados detalles sobre nosotros, solo lo suficiente para explicar la situación. Durante los primeros 16 años tuvimos un matrimonio maravilloso. Fue durante ese tiempo que una breve y mal pensada aventura de mi pasado con un exnovio fue revelada a mi marido por la exesposa de ese exnovio. Intentaré explicar las cosas lo mejor que pueda. Aproximadamente 7 años después de casarnos, asistí a mi reunión de 15 años de la escuela secundaria y mi marido me acompañó. Yo era parte del comité de exalumnos y regresé a casa 6 días antes del evento. Mis hijas me acompañaron, y mi marido voló para unirse a nosotros la noche antes del evento principal. Él y yo asistimos a la reunión y todos nos quedamos con mis padres. Sin embargo, cuando estuve sin mi marido, me reconecté con mi primer novio serio, a quien llamo Mir. Reed y yo tuvimos un contacto inapropiado varias veces esa semana. En ese momento, Reed también estaba casado y tenía 2 hijos propios. Él afirmaba que su matrimonio estaba en ruinas y que no era feliz. En contraste, mi matrimonio era amoroso y satisfactorio. Al reflexionar, creo que lo hice para recuperar algo de la emoción de mi juventud. Los años de ser madre y ama de casa en un matrimonio seguro me hicieron anhelar emoción y tomar riesgos. Me desprecio a mí misma por esto. Durante esos 3 días que pasamos juntos, nos comportamos como lo hacíamos en la secundaria, pero esta vez estábamos ocultando nuestras acciones de nuestros cónyuges, así como de nuestros padres. Terminamos 2 días antes de la reunión, dándonos cuenta del gran error que habíamos cometido. Juramos no tener más contacto y seguir con nuestras vidas como si no hubiera sucedido. La reunión fue bien, e incluso presenté a mi marido a mi exnovio y su esposa. Todos charlamos un rato y, con esos 2 hombres parados lado a lado, no podía creer que había engañado a mi marido, quien era el amor de mi vida y mi apoyo. Me sentí increíblemente culpable y terrible. Justo en ese momento, me prometí a mí misma que nunca se lo diría porque le haría un daño profundo, pero que lo compensaría. Durante los siguientes 9 años, nuestro matrimonio fue casi tan perfecto como se podría imaginar. Durante ese periodo, sentí una fuerte necesidad de hacer todo lo que estuviera en mi poder para hacerlo feliz, y lo hice exactamente así. Le di todo de mí y me aseguré de que hubiera alguna forma de afecto de mi parte todos los días. Me encargué de todo en casa y cuidé de los niños, para que cuando él regresara del trabajo, pudiera relajarse y disfrutar de su tiempo con la familia. La culpa que llevaba era, y sigue siendo, increíblemente profunda. Sin embargo, también encontré una inmensa alegría en ser una esposa devota y madre de nuestros hijos. Durante este tiempo tuvimos 3 hijos, ya que di a luz a un niño hace 8 años. Mi marido estaba encantado de tener un hijo y formaron un vínculo estrecho desde el día en que nació. Para ser justa, mi marido es un padre cariñoso y muestra el mismo nivel de amor por nuestras hijas. Todo iba bien para nosotros hasta que un día mi marido llegó a casa temprano del trabajo y dijo que necesitábamos hablar. Estaba preocupada y pensé que algo había salido mal en su trabajo. En cambio, me dijo que había hablado con la exesposa de mi exnovio ese mismo día. Tan pronto como mencionó sus nombres, mi corazón comenzó a acelerarse, me costaba respirar y me sentí mareada. Procedió a explicar que ella le había dicho que su esposo confesó una aventura que él y yo tuvimos hace años. Ella mencionó que su esposo había sido diagnosticado con una forma agresiva de la enfermedad de Parkinson hace 6 años y ahora estaba en una etapa avanzada. Ellos se habían divorciado hace 7 años, lo cual yo tampoco sabía, pero ella y sus hijos todavía lo ayudaban con algunas tareas a medida que su condición empeoraba. Aparentemente, él estaba consumido por la culpa y finalmente confesó. Ella se volvió a casar, pero continuaba ayudando a sus hijos con sus compras y algunas tareas básicas, ya que él no tenía a nadie más. Para ella, la aventura ya no era significativa, pero sentía una obligación moral de informar a mi marido, creyendo que él debería estar al tanto. Estoy de acuerdo con ella, pero desearía que me hubiera contactado primero para que yo pudiera haber confesado, en lugar de tomar por sorpresa a mi marido y a mí. Le rogué a mi marido que me perdonara,
explicándole que había sido hace mucho tiempo y que no tuvo un impacto real en nuestra relación. Le recordé nuestro maravilloso matrimonio y le aseguré que él y nuestros hijos seguían siendo mi máxima prioridad. Naturalmente, estaba molesto, herido y se sintió profundamente irrespetado. Se puso extremadamente enojado, algo que nunca había presenciado antes. Durante la siguiente hora, usó lenguaje ofensivo, incluyendo términos despectivos para dirigirse a mí. Me senté allí llorando, sin pronunciar una palabra, ya que creía cada palabra que estaba diciendo. Él había sido un hombre maravilloso para mí y para toda mi familia. Una vez que terminó su arrebato, se fue en su camioneta sin especificar su destino. Una hora después, me llamó y me dijo que regresaría por la noche. Me instruyó a reunir a todos los niños para una reunión familiar y a pensar en lo que les diría. Le pregunté qué quería decir con eso y le supliqué que no me hiciera hacer esto, ya que no queríamos cargar a nuestros hijos. Expresé que solo yo debería sufrir por esto, pero él insistió en que ellos necesitaban saber la verdad sobre su madre. Me dijo que no dijera una palabra hasta que él llegara a casa. Por la noche, preparé la cena para los niños, pero no pude comer mucho debido a mis nervios. Preguntaron dónde estaba su papá y les informé que regresaría más tarde, ya que estaba trabajando. Luego mencioné que quería tener una reunión familiar esa noche para discutir algo. Preguntaron por qué y a qué hora, y les dije que estuvieran listos a las 8:30. Le envié un mensaje a mi marido para informarle que estábamos todos listos para las 8:30 y también le pedí que me llamara para que pudiéramos repasar lo que íbamos a decir. Sin embargo, no llamó. En cambio, llegó puntualmente a las 8:30 y entró en la cocina donde estábamos todos sentados. Su comportamiento era notablemente diferente. Ya no estaba enojado, en cambio, estaba alegre, dándole a cada uno de nuestros hijos un beso y un abrazo, como de costumbre. Se sentó, me miró y me preguntó si quería empezar. Intenté hablar, pero no pude. Llorando, dije que no podía hacerlo. Luego, él procedió a explicar a los niños, en términos simples, lo que había hecho. Mis hijas comenzaron a llorar y a expresar enojo, mientras que mi hijo de 8 años se veía desconcertado y asustado. Mis hijas preguntaron cuándo había sucedido todo esto, y les dije que ocurrió hace años y que no podía recordar el año exacto. Mi hijo, con una expresión temerosa y lágrimas en los ojos, le preguntó a su papá si iba a dejarnos. Al escuchar esto, comencé a sollozar, sin saber lo que diría mi marido. Afortunadamente, le aseguró a nuestro hijo que no se iba a ir, pero mencionó que dormiría en la cama individual en su habitación por un tiempo. Le preguntó a nuestro hijo si estaba bien con eso, y nuestro hijo respondió con entusiasmo, «Claro, papá». Mi marido explicó a los niños que las cosas iban a ser desafiantes por un tiempo y que quería que entendieran que las cosas entre nosotros podrían no ser iguales durante algún tiempo, si es que alguna vez lo serían. Les aseguró que las cosas en su mundo permanecerían sin cambios y les aconsejó que mencionaran cualquier incomodidad para que pudiéramos abordarla de inmediato. Nuestro matrimonio nunca fue el mismo después de ese día, y tomó casi 13 meses antes de que comenzáramos a recuperar algo de la sensación de ser marido y mujer. No era plena intimidad, pero él gradualmente permitió algunas formas de contacto físico. Esto continuó durante los siguientes 3 meses, pero solo cuando él estaba de humor. No iniciaba nada conmigo, pero yo empujaba las cosas tan lejos como él permitía diariamente. Eventualmente, volvimos a compartir el amor, pero no podía hacerlo mientras me miraba, y la ternura no era la misma que antes. Explicó que cuando veía mi rostro, imaginaba a mi exnovio, lo que inmediatamente mataba su entusiasmo. No entendía esto del todo, pero mi terapeuta mencionó que no es inusual. Dijo que para algunos hombres, esta es una forma de recuperar su masculinidad que fue comprometida por la aventura. Aunque pueda parecer egoísta y unilateral de su parte, para mí es un estímulo por alguna razón desconocida y espero con ansias esos momentos. Sin embargo, desearía que pudiéramos volver a como eran las cosas antes. Mi marido era tan generoso antes y siempre se aseguraba de que yo estuviera satisfecha. Ahora no parece importarle mis sentimientos, y creo que solo me usa como una forma de liberar sus deseos. Me ha dicho que no hará cosas por mí como yo hago por él, si entiendes lo que quiero decir. Para él, de alguna manera me siento permanentemente manchada en ese aspecto. Es extraño, lo sé,
pero así han sido las cosas durante los últimos 3 años. Me he acostumbrado a ello y lo he aceptado como nuestra nueva normalidad. Considerando todo, todo iba bastante bien entre nosotros hasta este pasado enero. Fue durante este tiempo que algo que debería haber sido un ejercicio agradable se convirtió en algo que nos hizo retroceder meses en nuestro proceso de curación. Las heridas de la aventura pasada se reabrieron y nos encontramos aún más atrasados que antes. Fue entonces cuando mi hijo llegó a casa y nos contó a su papá y a mí, durante la cena, sobre un proyecto en el que estaba trabajando su clase de historia de 8º grado. El proyecto consistía en mapear la historia de nuestra familia en América, lo más lejos posible. El maestro sugirió que los estudiantes podrían usar informes de compañías de pruebas genéticas, pero no era obligatorio. Dijo que sus amigos planeaban usarlas, y él quería hacer lo mismo. Mi marido sugirió que deberíamos hacerlo, mencionando que era algo que le había interesado durante un tiempo. Sonreí y estuve de acuerdo con ellos, y terminamos la cena pasando el resto de la noche viendo una película. Sin embargo, mi atención no estaba realmente en la película, ya que mi mente estaba ocupada con otra cosa, algo que sabía que podría poner en peligro todo lo que habíamos trabajado duro para reconstruir hasta ese momento. Aunque estaba bastante segura de que mi marido era el padre biológico de mi hijo, había una pequeña posibilidad de que no lo fuera, dado el momento de su concepción durante la semana de los exalumnos, cuando había estado con ambos hombres. Sé lo que probablemente estás pensando, y entiendo tu perspectiva, pero quiero ser honesta. Después de la película, mi hijo fue a su habitación y mi marido y yo comenzamos a prepararnos para acostarnos. Fue en ese momento que le pedí a mi marido que se sentara conmigo porque tenía algo importante que decirle. Luego le expliqué exactamente cuándo tuvo lugar la aventura y mencioné la ligera posibilidad de que nuestro hijo podría no ser su hijo biológico. Enterró su rostro en sus manos y luego me lanzó una mirada de enojo. No estaba segura de lo que haría a continuación. Se levantó, empacó una bolsa, tomó su kit de afeitar y se fue. Le pedí que se quedara y lo discutiera, pero simplemente se fue. No quería alarmar a mi hijo sobre lo que estaba sucediendo, así que dejé que mi marido se fuera sin resistencia. Lo llamé y le envié mensajes de texto, pero no respondió hasta la mañana siguiente, cuando llamó para decir que venía a casa para hablar. Sentí un sentido de alivio y creí que podríamos superar esto, dado todo lo que habíamos pasado y el progreso que habíamos hecho. Cuando entró por la puerta, lo abracé y le pedí que me mirara a los ojos. Dudó, pero lo sostuve con fuerza, bloqueando mis brazos alrededor de sus brazos y su torso. Finalmente, me miró algo frustrado y le dije, «Eres el único hombre que he amado». Le dije que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él, y él lo sabía. Luego le expliqué que estaba 99% segura de que él era el padre biológico de nuestro hijo y que solo lo había mencionado para que supiera del ligero riesgo. Me preguntó si había terminado y luego dijo, «¿Por qué no me dijiste esto hace 4 años cuando me enteré de tu aventura? O mejor aún, ¿por qué no me lo dijiste hace 13 años justo después de tener la aventura? O mejor aún, ¿por qué simplemente no engañaste a tu exnovio y fuiste una esposa decente para mí y una buena madre para tus hijos?» Esto me rompió y lloré, diciendo que cambiaría las cosas si pudiera, pero no podía. Solo podía controlar mis acciones de ahora en adelante. Luego explicó lo que iba a suceder a continuación. Explicó que toda la familia se haría pruebas de ADN, y si la prueba de nuestro hijo resultaba negativa, él sería quien se lo diría. Luego se divorciaría de mí y yo le daría la custodia completa de nuestro hijo. Estuve de acuerdo con esto, pero le dije que estaba segura de que él era el padre de nuestro hijo. También le pregunté si podíamos seguir compartiendo nuestra cama y continuar nuestra relación donde la dejamos. Se negó y dijo que tendría que dormir en el sofá-cama en nuestra habitación por ahora. Me sentí decepcionada, pero lo acepté, ya que al menos todavía estaba dispuesto a compartir la misma habitación conmigo. Todos nos hicimos las pruebas de ADN y, afortunadamente, los resultados mostraron que mi marido era, de hecho, el padre de nuestro hijo. Después de recibir los resultados, mi marido ayudó a nuestro hijo a completar su proyecto de clase. Me dijo que se sentía aliviado, y pensé que las cosas volverían a ser como antes, pero no ha sido así. Todavía estoy durmiendo en el sofá, y mi marido se ha vuelto distante. Solo pasa tiempo conmigo cuando nuestro hijo está presente o cuando nuestras hijas están en casa.
También se ha unido a un club de senderismo local como vicepresidente, por lo que la mayoría de las noches después de la cena, si no está con nuestro hijo, está haciendo senderismo con el club o trabajando con la junta. Esto ha estado sucediendo durante casi 4 meses, y me siento sola y excluida. Quiero recuperar a mi marido, al que solía tener antes de que se enterara de mi aventura. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre lo que podría hacer además de lo que ya estoy haciendo? Como mencioné anteriormente en esta publicación, he hecho todo lo que se me ocurre por él, pero no he podido romper sus barreras emocionales. Sé que nunca olvidará lo que hice y puede que nunca me perdone, pero estoy dispuesta a aceptar eso, siempre y cuando podamos volver al amor y la admiración mutua que una vez tuvimos el uno por el otro. Mis sentimientos por él son más fuertes que nunca, pero temo que él haya dejado de amarme. Gracias por leer esto y entender mi situación. Actualización. Regreso rápidamente para responder algunas preguntas comunes. Primera pregunta. Mi exnovio y yo salimos durante la mayor parte de la secundaria. Terminé la relación poco después de comenzar la universidad porque la relación a larga distancia no funcionaba para nosotros. Segunda pregunta. Me reconecté con él cuando regresé a casa y así fue como nos pusimos en contacto. Cada uno de nosotros en el comité de la reunión tenía una lista de nombres para llamar y confirmar la asistencia, y yo elegí deliberadamente la lista con su nombre. Podrías decir que fui yo quien inició el contacto. En ese momento, quería que sucediera lo que sucedió, y después de que sucedió, sentí una terrible culpa, lo que me convirtió en una mejor persona. Tercera pregunta. Mi marido nunca me ha presionado para nada. He hecho todo con él voluntariamente, y la mayoría de las veces he tomado la iniciativa. Si bien desearía que me abrazara y me mostrara afecto como lo hacía antes, he aceptado nuestra nueva vida y aprecio cualquier atención que me brinde. Cuando él es feliz, yo soy feliz. Cuarta pregunta. Mi marido nunca me ha engañado. Estoy segura de esto porque su enfoque siempre ha estado al 100% en su familia. Es un buen hombre, un padre excelente y el mejor marido. Aunque nuestra relación ha cambiado, estoy segura de que la mayoría de las mujeres aquí envidiarían lo que tengo y con gusto cambiarían de lugar conmigo. Actualización 7 meses después de la publicación original. Hola a todos, estoy aquí para darles una breve actualización sobre el estado actual de mi relación con mi marido. Lamentablemente, mi marido ha decidido que quiere divorciarse. Mientras escribo esto, me llena de tristeza, dolor y arrepentimiento. Estos han sido mis sentimientos abrumadores desde que me contó sobre su decisión hace 1 mes y medio. Hice todo lo posible para tratar de hacerle cambiar de opinión, pero ya había tomado su decisión. Explicó que los últimos 5 años han sido miserables para él y asumió que también debieron haber sido difíciles para mí. Le dije que no estaba miserable y que simplemente estar cerca de él me traía alegría. Le rogué que reconsiderara, pero estaba claro que había tomado una decisión. Expresó su deseo de comenzar una nueva vida para sí mismo, esperando que yo hiciera lo mismo. Me agradeció por los años antes de mi infidelidad y por el esfuerzo que puse en tratar de salvar nuestro matrimonio. Sin embargo, dijo que la aventura, junto con mi deshonestidad y falta de transparencia, había dañado su capacidad de confiar en mí por completo. Más allá de la aventura, reconoció que había sido una gran madre y quería que permaneciéramos cerca y fuéramos buenos padres después del divorcio por el bien de nuestros hijos. Estamos resolviendo los detalles fuera de la corte, por lo que los procedimientos legales serán más una formalidad. Tenemos una relación tan buena que su abogado incluso cuestionó una vez si estábamos seguros de divorciarnos. Expresé mi renuencia, pero respeto la decisión de mi marido. Todo debería finalizarse dentro del próximo año. Una de las tareas más desafiantes será vender la casa familiar que construimos juntos, el lugar donde concebimos y criamos a nuestros hijos. Aunque ambos obtendremos una cantidad sustancial de la venta, los precios de las propiedades en el área han aumentado tanto que no podría permitirme una nueva por mi cuenta. Actualmente estoy buscando un apartamento para mi nuevo lugar. Mi marido tiene planes similares, pero planea comprar un nuevo lugar, posiblemente más cerca de su trabajo. Nuestros hijos lo están manejando bien, y mi hijo ha sido increíblemente solidario. Es realmente un ángel guardián. Tener a mi hijo cerca me ha ayudado a superar algunos momentos realmente difíciles. Mis hijas también han sido solidarias, pero están ocupadas con la escuela y no visitan mucho la casa.
Estoy planeando comenzar a buscar trabajo más adelante este año, pero por ahora estoy tomando un par de meses de descanso para centrarme en la mejora personal. Durante los últimos 5 años, el estrés en mi vida me ha pasado factura, lo que ha llevado a un aumento de peso. Mi médico me ha advertido sobre la presión arterial alta y mi peso. No recurro al alcohol, así que uso la comida como una forma de sobrellevar el estrés cuando estoy bajo presión. A diferencia de mi marido, no hago ejercicio ni como de manera saludable, lo que ha causado que gane bastante peso, especialmente recientemente. Mi objetivo es volver al peso que tenía cuando nos casamos. En conclusión, quiero expresar mi gratitud a todos por las respuestas reflexivas y su preocupación por mi bienestar. Nunca pensé que mi vida fuera tan interesante, pero aparentemente lo es. Por favor, no sientan pena por mí. Estaré bien. Los días más oscuros ya han pasado y estoy avanzando hacia un futuro más brillante. Quién sabe, mi marido podría cambiar de opinión o volver a mí en el futuro. Manténganse agradecidos. Bien, esa fue una historia interesante. Ahora pasemos a otra emocionante. Historia 2. Si pudiera ofrecer un consejo sobre el divorcio, sería no perseguirlo bajo circunstancias normales. En mi caso, no hubo ninguna ofensa grave. Estuvimos juntos durante 8 años, que en su mayoría fueron buenos, y tuvimos 4 hijos. Alrededor del 5.º año, recibí una promoción en mi trabajo y comencé a creer que mi exmarido de alguna manera me estaba frenando en mi éxito y en una vida mejor. No teníamos mucho dinero, pero con mi promoción, ahora ganaba más que él. Empecé a trabajar más horas mientras sus horas de trabajo se reducían, por lo que pasaba más tiempo en casa. Comencé a resentirlo por estar en casa y por tener la oportunidad de pasar tiempo con nuestros hijos. La mayoría de las noches, cuando llegaba a casa, los niños estaban preparándose para irse a la cama o ya estaban dormidos. Después de unos meses en mi nuevo trabajo, se hizo evidente para mí que las cosas en casa no iban bien cuando yo no estaba allí. Algunas noches, los platos no estaban lavados cuando llegaba o los niños no habían comido, y siempre encontraba algo para estar enojada con él, sin importar lo trivial que fuera. Estaba enfadada, y realmente no importaba por qué. Él seguía diciendo que lo intentaría más, pero también mencionaba lo difícil que era estar en casa todo el tiempo. Eso solo me hacía sentir más furiosa. Durante los siguientes años, las cosas continuaron deteriorándose. Mis horas de trabajo seguían siendo largas y su trabajo era esporádicamente a tiempo completo. Nunca había un buen momento para que él trabajara a tiempo completo, dado mi horario, pero necesitábamos el dinero. Cada vez que mencionaba que podía asumir más horas, yo me quejaba de que no estaba ganando suficiente dinero. Si señalaba la inconsistencia, yo le decía que lo resolviera. Sabía que eso le molestaba, así que comencé a decirlo con frecuencia, usándolo como excusa para muchas cosas. Realmente lo resentía y me distancié de la relación. Entendía que mis acciones lo lastimaban, pero no me importaba. Creía que si quería evitar ser lastimado, al menos debería intentar hacerme feliz. Usé esta justificación cuando comencé a hablar con otro hombre en el trabajo. Inicialmente, lo consideraba solo un amigo, pero nuestras conversaciones en el trabajo se convirtieron en mensajes de texto en casa. Estos mensajes luego llevaron a intercambiar fotos y videos, y eventualmente intentamos encontrar maneras de pasar tiempo a solas juntos. Sabía que estaba mal, pero me hacía sentir viva, lo cual mi marido no había hecho en años. Estaba cansada de ser infeliz y lo estaba haciendo por mí misma. El peor momento fue cuando llegué a casa a una hora razonable y descubrí que había limpiado toda la casa, preparado la cena para la familia y seleccionado una película para que todos la viéramos juntos. Un par de años antes, esto me habría encantado, pero esa noche no podía ni mirarlo y fingí estar enferma. Pasé toda la noche en la cama mientras él me atendía, me revisaba y hasta me traía comida diferente a la cama. Me hizo sentir horrible, y luego me enojé porque me hacía sentir de esa manera. Al final de la noche, estaba enviando mensajes de texto con el otro tipo. Durante el siguiente mes o 2, desde esa noche, no importaba lo que él hiciera, parecía estar mal simplemente por existir. La mayoría de los días se molestaba tanto con la forma en que lo trataba que deliberadamente lo provocaba hasta que perdía los estribos, porque sabía que sucedería tarde o temprano. Después de la mayoría de nuestras peleas, él se disculpaba por algo que le decía que había hecho mal,
si es que había algo, pero yo nunca lo hacía. En cambio, a menudo encontraba una manera de hacerlo sentir aún peor. Creía que tenía razón porque él estaba equivocado, y eso era todo lo que me importaba. Incluso fingí no importarme cuando se enteró de mi relación con el tipo del trabajo. Me dolió internamente verlo contener las lágrimas, pero no iba a permitir que lo viera. Estaba en su momento más vulnerable cuando elegí decirle que quería el divorcio. Casi podía escuchar su corazón rompiéndose dentro de su pecho. Suplicó y luchó, diciendo que podíamos resolverlo juntos. Realmente no estaba interesada en arreglar nuestro matrimonio, pero en su mayoría terminé con el otro tipo solo porque sabía que podía volver a él si quería. Podía ver que él estaba intentando, y ocasionalmente lo reconocía, pero la mayoría de las veces era increíblemente dura con él por cualquier razón que se me ocurriera. No estoy segura de qué más podría haber hecho el hombre para hacerme feliz, aparte de encontrar un trabajo que pagara lo suficiente para que yo no tuviera que trabajar en absoluto. Decía que estaba buscando, pero buscar y encontrar un trabajo son dos cosas diferentes. Fue alrededor de este tiempo cuando descubrí este grupo y algunos otros. Comencé a publicar cosas sobre él únicamente desde mi perspectiva y recibí mucho apoyo positivo sobre cómo me sentía, lo que reforzó mi creencia de que tenía razón. Cuanto más publicaba, más validación recibía. No solo yo creía que mi exmarido no valía la pena mantener cerca, sino que todo Internet me decía lo terrible que era. Comencé a decirle cosas horribles e incluso a ignorarlo por completo. Estaba tan segura de mi opinión y de las opiniones de los demás que contacté a un abogado y, en unas pocas semanas, había presentado una solicitud de divorcio. Continué usando este sitio web y un par de otros para encontrar validación de mis sentimientos y recibir aliento para seguir adelante con el divorcio, y finalmente lo hice. El proceso fue relativamente suave. Mi exmarido no pidió mucho, excepto no divorciarnos y tratar de resolver las cosas. No me importaba eso, él estaba destrozado, pero yo me sentía liberada. Tenía la libertad de hacer lo que quisiera sin sentir culpa o tener que responder ante nadie. Fue una increíble sensación de libertad. Sin embargo, este sentimiento no duró mucho. En el primer mes después de que se mudó, olvidé el día de la basura 3 veces, los platos rara vez se lavaban y la ropa se acumulaba tanto que tenía que hacer la prueba de olfato para ver si se podía volver a usar. También rara vez veía a mis hijos felices. Mi hija mayor había visto algunos mensajes del otro tipo meses antes y sabía que mi exmarido todavía quería intentar resolver las cosas. No le llevó mucho tiempo dejar de hablarme por completo, excepto para expresar su deseo de irse a la casa de mi exmarido. Los otros niños también me dijeron que querían vivir con él. Traté de hacerlos felices, pero terminé comprándoles juguetes todo el tiempo y la felicidad fue efímera. También estaba luchando en el trabajo. Estando sola, no podía trabajar todas esas horas extras que se esperaban de mí. Eventualmente, cedí y comencé a llamar a mi exmarido para que cuidara a los niños. Siempre venía tan pronto como podía, preguntando si necesitaba algo. Cuando volvía a casa, encontraba los platos limpios, la ropa lavada e incluso la cena preparada. A veces no decía mucho después de que llegaba, solo me aconsejaba que lo llamara si necesitaba algo y se iba. Siempre se veía tan triste cuando era hora de irse. Finalmente, después de un par de meses, mis amigos me convencieron de salir en una cita. Fue para cenar y ver una película, y al principio estaba emocionada y esperanzada, pero durante la cena, un abrumador sentido de culpa comenzó a consumirme, y se volvió tan fuerte que ni siquiera llegué a la película. Aproximadamente una semana después de derramar incontables lágrimas, me encontré en el sofá de una terapeuta. Relaté todo lo que había sucedido, comenzando con la promoción en el trabajo. La terapeuta no estuvo de acuerdo conmigo ni con el aliento que había recibido para el divorcio. Terminé visitando su oficina 2 y, a veces, 3 veces por semana. Cuanto más hablaba para probar que tenía razón, más comenzaba a darme cuenta de lo equivocada que había estado. Fue realmente desgarrador. No estoy segura de si alguna vez lloré tanto en toda mi vida como lo hice en el primer mes en su oficina. Después de gastar alrededor de 2,000 pesos en sesiones de terapia, me di cuenta de que, aunque mi exmarido tenía sus defectos, yo tenía defectos mucho peores. Hice tantas cosas terribles y dije cosas horribles que no querría estar conmigo misma, sin embargo, él sí quería.
Todavía recuerdo un momento en el que me pidió, durante una reunión con el abogado, que no siguiera adelante con el divorcio. Sin embargo, lo hice y luego presumí con orgullo en esta plataforma lo genial que se sentía. Estaba completamente equivocada y ahora puedo verlo. Hace un par de semanas, me acerqué a él cuando salía de la casa y le pregunté sobre la posibilidad de volver a estar juntos. Cuando me miró, sus ojos se llenaron de lágrimas y algunas rodaron por sus mejillas. Explicó que no sabía si podría. Dijo que el dolor había sido demasiado por demasiado tiempo y que temía que si volvíamos a estar juntos, podría lastimarlo una vez más. Mencionó que siempre había esperado que me diera cuenta de cuánto me amaba, hasta el momento en que firmé los papeles del divorcio, y soltó un exagerado suspiro de alivio. Confesó que esto lo lastimó más que cualquier otra cosa y que no estaba seguro de si alguna vez podría volver a confiar en mí. No lo culpo. Básicamente rompí a un hombre que, al mirar atrás, fue un gran esposo. Privé a mis hijos de tener a un maravilloso padre en casa y les quité a su padre. En cuanto a mí misma, la que presionó por el divorcio en busca de felicidad y libertad, ahora paso la mayor parte de mi tiempo libre sentada en casa o en el sofá de una terapeuta. Por favor, no confíes únicamente en el consejo de alguien en este sitio web o en cualquier otro sobre el divorcio. Si tu matrimonio está pasando por un mal momento, comienza examinándote a ti mismo y considera hacer cambios. Este consejo es para hombres y mujeres. El divorcio no es agradable, y la vida después del divorcio no es un paseo por el parque. Ver a tu esposo roto y a tus hijos perpetuamente infelices debido a tus acciones es una de las experiencias más dolorosas que puedo imaginar. Les deseo lo mejor a todos y espero que le den una segunda oportunidad a sus matrimonios.